Ayer domingo El País publicaba la siguiente noticia. Abascal gana fuerza entre obreros y parados y se acerca al umbral de Le Pen. Vox lidera ya la intención de voto en el CIS entre los desempleados, la mitad de los grupos de asalariados más humildes y los que se consideran pobres. Y yo pregunto a todas estas personas que se encuentran en esta situación, ¿vosotros os creéis que Vox es la solución? ¿Que os va a sacar de la pobreza? ¿Que os va a dar un empleo de calidad, un salario digno, que a los jóvenes les va a dar un futuro brillante? No, estáis equivocados. Vox no es la solución. Vox es un peligro para nuestra sociedad. Y su líder, Abascal, es un parásito institucional que ha vivido toda su vida del dinero público, que ha trabajado en cargos públicos y que ha creado fundaciones para asegurarse un buen porvenir. Es un estafador político y de eso vamos a hablar hoy. Lo que ocurre es que cuando estas personas se encuentran en esta situación tan desesperada, tan vulnerable, que crea frustración, desesperación, Vox encuentra ahí un nicho emocional muy rentable políticamente y entonces utiliza esos discursos tan bonitos, esas cortinas de humo que lanza emocionalmente para crear esperanza, diciendo la culpa es de la inmigración, nos roban las élites políticas o la patria está en peligro, generando miedo e inseguridad. Porque vosotros sabéis realmente la intención que tiene Vox, que es eliminar todas las leyes que protegen los derechos de los ciudadanos. Quieren eliminar el salario mínimo interprofesional, el recorte en pensiones, bajar la indemnización por despido, ampliar la jornada laboral, rebajar el impuesto a las rentas más altas, recortar en sanidad, en educación, en becas y eliminar el ingreso mínimo vital. En definitiva, si tienes dinero te pagas la sanidad, la educación, una pensión privada. A tus hijos los llevas a la universidad privada, a la escuela privada, concertada, si tienes dinero. Y si no tienes dinero, te espabilas, te buscas la vida y formarás parte de ese grupo que está en la extrema pobreza. Porque ellos hablan mucho de la motosierra, de recortar en gasto público, en cargos, en asesores y demás. Pero realmente el dinero público, las subvenciones son para ellos. A ellos que no se los quiten. A la izquierda sí, cuando gobierna, pero para ellos, a la ultraderecha y a los del PP, no. Ellos son merecedores de todo, porque son los patriotas. Y vosotros sabéis que han votado en contra de todas las medidas sociales que se han aprobado en el Congreso, como la revalorización de las pensiones, las ayudas al transporte público, el salario mínimo interprofesional, las ayudas a las víctimas en catástrofes naturales como la DANA, la protección habitacional, la prohibición de los desahucios a familias vulnerables, el corte de suministros básicos como el agua, la luz, etcétera. ¿Y aún creéis que Vox es la solución? Pero eso sí, votan a favor de las rebajas fiscales, de los impuestos o deducciones, a la eliminación de impuestos, como por ejemplo al impuesto de donaciones, de sucesiones o de patrimonio, o también la rebaja al IRPF para salarios anuales de más de 120.000 euros, o también darle subvenciones públicas a empresas privadas que se dedican a la agricultura, a la pesca o a la ganadería, y también subvenciones a entidades privadas que se dedican a mujeres gestantes. A eso sí que vota a favor Vox. Hay que hacer patria. Y cuando una vez todos estos discursos han calado en estas personas que están en esta situación vulnerable y se han aprovechado emocionalmente, le dicen que hay que ser muy españoles, hay que ser patriotas, que los españoles primero. Y por eso ya te dicen hay que comprar productos merchandising para llenar nuestras arcas. Porque aunque estés pobre, aunque estés desempleado y no tengas dinero, tienes que comprar nuestros productos, porque si no los compras, no eres español. Y entonces cuelgan en su página web y dicen, ya tenemos tienda oficial online, productos hechos en España, podrás lucir con orgullo ser español y de Vox. Y te ponen aquí un merchandising con una camiseta a 20 euros, unas gorras a 30 euros, el pack si lo quieres, que es más económico, camiseta, taza y bandera, 55 euros, bandera de poliéster en los chinos, 35 euros, y el collar para tu perro, 25 euros. Tú te llenas con todo este pack, te sales fuera a las manifestaciones y ya eres español y Vox te va a sacar de la pobreza, te va a dar un buen empleo y una buena vivienda. Y a los jóvenes una buena universidad, una buena educación y becas. Y sobre todo un buen puesto
en el servicio público. Y luego sale el líder Santiago Abascal a darse su baño de multitudes, el patriota, el que va a liberar a España, el de la Reconquista. ¡Hala, venga! ¿Defender España de qué, señor? ¡Valiente! Y fotos, venga. Ahí. Bien puesto, bien arreglado siempre, sacando pecho. Venga. Un líder, sí, venga. Cara dura. Vividor. Hipócrita. Venga, la música de fondo. El Salvador. El que va a traer una España decente, digna, cuando los indignos e indecentes son ellos, que están solamente enfrentando a los ciudadanos en el odio. Eso, presidente. Con las ganas se va a quedar. ¿Vosotros sabéis cuál es la trayectoria política de Santiago Abascal? Que de los 31 años que se ha dedicado a la política, 26 ha vivido de cargos públicos, cobrando dinero público en subvenciones, en fundaciones, en chiringuitos creados específicamente para él. Fijaros, a los 18 años se afilia al PP de Álava, a los 23 años concejal del PP en Llodio, después preside las nuevas generaciones del PP, forma parte del comité ejecutivo del PP en Euskadi, después es diputado a las Cortes Generales de Álava y en el País Vasco. En el 2006 funda la Fundación DENAES, que se dedica a promocionar el patriotismo y critica el nacionalismo vasco y catalán. ¿Y qué es lo que hizo en la Fundación DENAES desde el año 2006 hasta el 2012? Durante esos años, Santiago Abascal se dedicó en la Fundación DENAES a organizar cursos, actos, homenajes a las víctimas de terrorismo, etc. Recibió importantes subvenciones opacas de la Comunidad de Madrid. Entre subvenciones y donaciones recibió más de 100.000 euros, hasta que en el 2012, con el gobierno de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, le montó un chiringuito, que era director de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid. Esta agencia de protección de datos, este chiringuito que dirigía Santiago Abascal, duró desde el año 2010 al 2013. Santiago Abascal cobraba un sueldo de 82.000 euros al año. Este puesto fue suprimido en el año 2013. Esta agencia no tenía apenas actividad. Era un duplicado de la Agencia de Protección de Datos Nacional, la española, y la Comunidad de Madrid no tenía competencias legales. Era un duplicado que no tenía ninguna actividad ni ofrecía ningún servicio. Era un chiringuito montado expresamente para Santiago Abascal. Este chiringuito, como no tenía competencias en la Comunidad de Madrid para emitir ni sanciones ni nada de nada, la oposición del Partido Socialista e Izquierda Unida lo denunció. Cerraron el chiringuito y en el 2013 nombraron a Santiago Abascal en otro chiringuito creado por Esperanza Aguirre. Este se llamaba gerente de la Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social. Duró un año. En esta fundación Santiago Abascal cobraba un sueldo anual más o menos de 82.500 euros. Justamente cuando España pasaba una profunda crisis económica. Recordemos la crisis económica del chiringuito de Montoro, del Ministerio de Hacienda, de su despacho económico que elaboraban leyes para beneficiar a empresas previo pago al despacho económico de Montoro, justo cuando la subida del IVA, la congelación de salarios, en definitiva, un destrozo. Bueno, pues a Santiago Abascal le montan este chiringuito. Pero es que además en la Comunidad de Madrid se aplicaban recortes en servicios públicos tremendos, pero aún así Santiago Abascal estaba muy contento. En cuanto a mi sueldo bruto anual, no tengo ningún inconveniente, faltaría más, es de 82.491,80 euros. Se trata de una retribución excelente, más en estos tiempos. Una retribución de esta naturaleza representa unas expectativas, exige unas expectativas, supone unas expectativas, y yo, con la mejor voluntad, con el mejor hacer, con toda la ilusión y con todo el esfuerzo, he tratado en este tiempo de responder
a esas expectativas. La web que ustedes tienen, la verdad, por definirlo de alguna manera, es realmente una vergüenza. En actividades aparecen un apartado que pone actividades de 2012-2013 que se pincha y no aparece nada, con lo cual, teóricamente, parece que es que no hay actividades. En el apartado de donaciones se dice que es un contenido en desarrollo y el contacto se nos dice que la fundación está en Bretón de los Herreros. Esa es la única información disponible a través de la web. También quiero recordar, porque una vez que hemos recogido información para elaborar esta web, se gastaron nada menos que 15.600 euros allá en el año 2007, según la información que está contenida en el registro de fundaciones. La actividad más importante que realizaron el año pasado, creo que está en relación con lo que usted ha dicho, y para la que dedicaron además más dinero y más personas, fue a la promoción de la propia fundación. Y bueno, pues en principio nos parece sorprendente que casi la mitad del presupuesto se dedique a la promoción de la propia fundación y que eso cueste 130.000 euros. Pero es que además lo que más nos llama la atención es que por mucho que vivamos en tiempos difíciles, en la memoria aparecen también unos objetivos. O sea, aparte de las personas dedicadas y el presupuesto, aparecen unos objetivos. Y en ese caso, los objetivos que tenían para esta actividad concreta hablaban de conseguir 6 proyectos de colaboración con entidades privadas. ¿Cuál ha sido el resultado? Podemos pensar, es difícil, el presupuesto a lo mejor era muy ambicioso. Pues es que no han conseguido ninguna, 0. Aparece 0, o sea, 130.000 euros que no han servido absolutamente para nada. Bueno, sí han servido para que Santiago Abascal hiciese un gran esfuerzo y cobrase esos 82.500 euros anuales y que según él dice que hizo un gran esfuerzo. Bueno, ese chiringuito se cerró el mismo año. Y esto ocurrió en la comisión en el Congreso, donde le sacaron los colores a Santiago Abascal. Pero como podéis ver, él estaba muy contento en los tiempos que corrían. Evidentemente, la Comunidad de Madrid, como he dicho anteriormente, hizo unos recortes drásticos en servicios públicos tremendos, como el cierre de urgencias rurales, la externalización sanitaria, el aumento de las tasas universitarias, la reducción en becas comedor, las ayudas a la dependencia. Pero Santiago Abascal estaba muy satisfecho. Esta fundación no tenía ninguna actividad real reconocida y el Tribunal de Cuentas la denunció por opacidad, porque no mencionaba ni su actividad, ni estaba fiscalizada, ni tampoco tenía resultados. En resumen, un chiringuito creado a antojo y semejanza de Santiago Abascal por Esperanza Aguirre. A partir del 2014 lidera el partido de Vox hasta el día de hoy. Pero yo os quiero hablar de esas 2 fundaciones que tiene Santiago Abascal, la Fundación DENAES y la Fundación Disenso. La Fundación DENAES sigue activa a día de hoy y ha participado en estas manifestaciones que se han celebrado en la Plaza de Colón. Y según informes del gobierno, tienen que subsanar errores formales que no han presentado sus cuentas desde el año 2016, 2017 y el 2018 ante el registro de fundaciones. Y después del año 2014 publicó algunas cuentas en su página web de los años 2015 al 2016 que no han sido debidamente registradas en el registro de fundaciones. La Fundación Disenso, creada en el año 2020, presidente vitalicio Santiago Abascal. Su propósito: una plataforma centrada en el análisis, formación, intercambio cultural, la batalla cultural que quiere dar la ultraderecha y promocionar los valores de la libertad, su libertad, la soberanía y, por supuesto, la unidad nacional de España. Esta fundación se financia con transferencias del partido Vox. Entre el año 2020 y 2023 se transfirieron 7 millones de euros. En el año 2022 reflejan un gasto de 1 millón de euros en personal. Según ellos, tienen 25 empleados a razón de unos 40.000 euros de salario anual y 1,3 millones de euros en gastos de actividad, servicios, contratación, etc. Ha recibido ayudas públicas por un total de 220.000 euros entre los años 2020 al 2021. Ayudas del Ministerio de Cultura, a convocatorias destinadas a fundaciones políticas y del Ministerio de Asuntos Exteriores. Y el partido Vox, como otros partidos, reciben subvenciones públicas en relación a escaños y a votos. En los datos del Tribunal de Cuentas, en el año 2022, Vox recibió un ingreso de más de 18 millones de euros en subvenciones públicas. Y luego dice Abascal que quiere eliminar chiringuitos y hacer recortes en gasto público. Entonces, ¿de qué vas a vivir, Abascal? ¿Cómo te vas a nutrir tus fundaciones? ¿De qué van a vivir estos parásitos que hay en el partido de Vox?
¿Solamente de las cuotas de los afiliados? Que según información ha bajado esas cuotas. No seáis hipócritas y no seáis unos sinvergüenzas. En definitiva, la Fundación Disenso se nutre básicamente de las transferencias que realiza Abascal del partido Vox. Y recordemos que Vox ha sido sancionado por el Tribunal de Cuentas 3 veces por financiación irregular y con prácticas prohibidas por la ley de subvenciones de partidos políticos, con un total de más de 1.145.000 euros. Y luego con toda esta información te tienes que reír cuando en sus discursos empiezan a criticar las subvenciones públicas. Dicen, hay que eliminar chiringuitos ideológicos, hay que recortar subvenciones a las ONGs, a sindicatos, a las asociaciones feministas, a la memoria democrática, a aplicar lo que llaman la motosierra, sí, lo que hace Milei en Argentina, que está dejando a los argentinos sin sus medicamentos contra el cáncer, sin sus pensiones que está recortando, etcétera. Todo en derechos sociales, los están destrozando. Y luego dicen la denuncia de la dependencia del Estado de asociaciones afines a la izquierda. O sea, la izquierda sí hay que denunciarla porque recibe subvenciones, pero la extrema derecha, Vox o el PP, no. Ellos tienen derecho, como he dicho anteriormente, porque ellos son muy patriotas, porque se preocupan mucho de los ciudadanos, quieren el mejor bienestar, quieren una España unida, grande y libre. En definitiva, volver de nuevo a esa España gris y oscura. Esto es lo que quieren los nuevos neofranquistas. Vamos a resumir la experiencia profesional de Santiago Abascal. No ha cotizado nunca en empresas privadas. Su experiencia profesional han sido en cargos públicos como concejal, procurador, diputado, director de chiringuitos, financiados todos con fondos públicos. Fundó una franquicia de hostelería en el año 2006 al 2010 que se llamaba Hammer Hostelería SL, una empresa que quebró, que no dejó cotizaciones ni empleo a Abascal. En resumen, si seguís pensando que Vox y Santiago Abascal es la solución a vuestros problemas, que van a ser los que os van a ofrecer una mejor calidad de vida, que os van a sacar de la pobreza, que os van a dar un buen trabajo, un salario digno, como he dicho anteriormente, informaros mucho mejor todavía, antes de ir a votar, porque lamentablemente no hay más ciego que el que no quiere ver y no hay más sordo que el que no quiere oír.